Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y se hicieron servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo, desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y a dar la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Así como nos dice este Evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario, todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Ahí también hay una invitación para que pongamos la atención en justamente este pasaje del Evangelio, la proclamación mesiánica, programática de Jesús en la sinagoga de Nazaret. ¿Por qué hay que prestarle atención especial a este pasaje? Porque a partir de este pasaje del Evangelio del capítulo 4 de Lucas, uno podría decir, se ordena el Evangelio entero. A partir de este pasaje se entiende el Evangelio desde el comienzo hasta el final. ¿Cuál es el centro? El Señor declara haber sido consagrado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, para manifestar esta presencia también con actos portentosos, liberadores, dar vista a los ciegos, poner de pie a los enfermos, liberar a los oprimidos y a los prisioneros. Todo el Evangelio se va a ordenar a este programa, porque el Señor ha venido a anunciar la buena noticia a los pobres. Es que al comienzo, en el relato de la Navidad, los primeros en recibir la buena noticia son precisamente los pastores de Belén. Porque el Señor ha venido a dar una buena noticia a los pobres y excluidos, y esa noticia es liberadora. Es que Lucas inserta en el relato de la pasión el diálogo con el buen ladrón. ¿Quién más pobre que ese hombre excluido, pecador, un delincuente, pero que porque cree recibe la gracia del perdón y la invitación a estar con Jesús en el paraíso? Porque el Señor ha venido a dar la buena noticia a los pobres. Es que son justamente los pobres, como leíamos en algunos evangelios anteriores, quienes van a preguntar a Juan el Bautista: ¿qué tenemos que hacer? No van los ricos, no van los que saben, no van los que creen tener los dispositivos de salvación en su mano, sino que aquellos que se saben indigentes en materia de salvación. Ellos son los pobres, los pecadores, los ignorantes. Y ellos acogen la salvación. Porque esta
este anuncio de la buena noticia a los pequeños, a los pobres y a los pecadores se manifiesta en signos, es que Jesús le dirá a los discípulos de Juan el Bautista, en el centro prácticamente ya del Evangelio, que observen los signos para poder responderle al Bautista acerca de su identidad y de su misión. Cuando el Bautista le pregunta si es él a quien tienen que esperar, si es él el que tiene que venir o tienen que seguir esperando. Y Jesús responde en la línea de los signos. Los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena noticia, los enfermos son sanados. En esa misma línea es que Jesús puede efectivamente anunciar que se ha cumplido esto que los profetas habían también anunciado desde antiguo, el Kairos, el momento. Las palabras de Jesús después de leer el texto de Isaías son hoy se está cumpliendo esto que acaban de escuchar. Y eso es el motivo también de otro tema que recorre el Evangelio de Lucas de principio a fin, la alegría. Si pudiéramos resumir en 2 frases el Evangelio de Lucas, tendríamos que decir, es el Evangelio de los pobres, para los pobres, y es el Evangelio de la alegría. La palabra alegría recorre todo el Evangelio, y esa alegría es una alegría exultante, porque el Señor ha querido manifestarse en medio nuestro. Otro elemento que también vale la pena rescatar de este Evangelio en este domingo es el comienzo, tomado del capítulo 1, de lo que se llama el prólogo de Lucas. Lucas se propone anunciar la solidez de las enseñanzas. Se propone demostrar en su Evangelio que aquello que su generación recibió de oídas tiene una solidez grande. La solidez de la palabra pronunciada por el Señor, custodiada por la comunidad, transmitida por ella e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. La Iglesia celebra universalmente este tercer domingo, justamente el domingo de la palabra. De esta palabra que parece tan frágil, de esta palabra que se ha transmitido a través del tiempo con cuidado, con amor, con respeto, y que ahora justamente la tenemos que apreciar en toda su solidez, en medio de tantas voces que escuchamos en nuestro tiempo, en medio de tanta incertidumbre. Nosotros venimos a ofrecer, como creyentes, la misma solidez que ofreció Lucas a sus lectores. Esta palabra del Señor, esta buena noticia dicha a los pobres, esta fuente de alegría y certidumbre que está al alcance de nuestra mano y que el Señor ha querido manifestarla justamente en medio de su gente, en medio de su tiempo, pero para toda la gente, para todos los pueblos y para todos los tiempos.